clase de métodos predictivos en minería de datos. Por favor, confírmenme si están escuchándome bastante bien. No sé si me pueden confirmar por el chat que me están escuchando. Jeffrey me dice que todo bien. ¿Alguien más por ahí? Vamos a ver. No sé si todos me pueden escuchar correctamente. Muy bien, Cintia me dice que también. Ok, estamos bien entonces. Buenas noches, bienvenidos entonces ahora sí a la última clase de este curso de redes neuronales de métodos predictivos. El día de hoy vamos a estar viendo el tema de redes neuronales o deep learning, también se llama de esa manera. Y pues recordarles que si tienen alguna pregunta que la hagan por el chat y que por favor sí recuerden mantener los micrófonos cerrados también para no interrumpir. Y bueno, entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Ok, vamos a cerrar el video para que no consuma ancho de banda. Muy bien. Ok, entonces el día de hoy vamos a ver lo que es redes neuronales. Nada más para recordarles, tenemos una semana de descanso. Entonces, bueno, esta semana que viene tienen que presentar la tarea. La siguiente semana sería semana de descanso. Y la siguiente ya empieza el curso de programación en R con el profesor Carlos Agüero. Él es informático de la Universidad Nacional de Costa Rica y imparte el curso de R. Entonces, para que vayan pensando ahí en matricularlo. Muy bien. Entonces, hablemos un poquito sobre lo que son redes neuronales. Muy bien, este método es uno de los más viejitos que vemos aquí en el curso y viene de lo que son las escuelas que se conocen como escuelas de inteligencia artificial, conocidas como Machine Learning. Y no viene del lado de la estadística, que es más o menos como lo que teníamos usualmente, sino que viene más de las escuelas de informática. Pero aquí estudiaremos el método como un método predictivo, estadístico, y vamos a aprender cómo aplicar hoy sí el modelo. Entonces el modelo que vamos a generar hoy es el de, vamos a usar el lapicito, un momento. ¿Está? Entonces el modelo que vamos a generar hoy es el de redes neuronales. Y vamos a aplicarlo hoy sí a individuos nuevos. Entonces, y también en la tarea ustedes van a tener que aplicarlo a individuos nuevos. Ahí tenemos unas preguntitas en el chat, vamos a revisar. Entonces, vamos a ver, nos dicen que si serían 2 semanas en diciembre y 2 en enero. Si no me equivoco, es una semana de diciembre y lo demás en enero. Pero si gustan, para que sepan bien las fechas, pueden mandarnos un correo y ahí lo vemos. Está bien, para lo que son los próximos cursos. Ok, en diciembre sí vamos a tener algunas clases. Ok. Y no se daría el curso de R durante todo diciembre, sino nada más durante algunos días y luego tomamos en enero. Muy bien. Entonces, esta vez, bueno, vamos a evaluar individuos nuevos, eso es lo que estábamos diciendo. Y como eso fue, bueno, vamos a usar nuestra tabla de scoring de crédito y ahí vamos a evaluar algunos individuos nuevos. Ok. Vamos a ver si nuestros técnicos nos silencian. Muchas gracias. Ok. Nada más que esta vez que vamos a estudiar la tabla de scoring de crédito, vamos a
recodificar la tabla. Eso no lo habíamos hecho antes. ¿Okay? Entonces, si nosotros recordamos, cada una de estas variables que están aquí eran categóricas. Entonces, pues las vamos a cambiar, vamos a recodificarlas ahora como lo teníamos antes. Entonces, el monto de crédito va a ser muy bajo, alto, bajo y así sucesivamente. También ingreso neto. Coeficiente de crédito avalúo, si recuerdan, iba del 1 al 12. ¿Okay? Monto de cuota también. Y grado académico, que era bachiller, etc. Y buen pagador, esa sí la teníamos como buen pagador, era sí o no. ¿Okay? ¿Por qué hacemos esto ahora y no lo hicimos antes? Okay. Lo hacemos ahora porque la idea del curso es que ustedes pudieran empezar a ver la diferencia entre lo que son las variables cualitativas y cuantitativas, pues se manejan de forma muy distinta y pues no podemos trabajarlas de la misma manera. ¿Okay? No podemos o no tiene sentido hacer álgebra, digamos, sobre estas variables. Por ejemplo, si ustedes toman ingreso de crédito y suman 4 y 4, entonces si suman 2 ingresos de crédito les da 8, que ni siquiera cabe dentro de las categorías de ingreso de crédito, de ingreso neto. ¿Okay? Y parecido con las otras. Entonces esto aquí no tiene ningún sentido. Entonces no vale la pena hacer como ninguna operación algebraica ahí. Entonces por eso vamos a modificar las variables. Vamos a modificar la tabla. ¿Está bien? Aparte, esto nos le va a ayudar un poco a Rater, porque a veces algunos problemillas. Pero vamos a trabajar entonces con la tabla un poco modificada. Luego, cuando vean ustedes, cuando lleguen el curso de R y el de métodos avanzados, van a ver que en R a veces pues, nos ha dado un poco de problemas a la hora de hacer las recodificaciones, pero en lo que es la consola de R se hace un poco más sencillo, más llevadero. O si no, uno lo que hace es cambiar la tabla como lo que hicimos aquí. Cambiamos la tabla desde el archivo. Muy bien. Ok, entonces aquí está. Esta vez vamos a evaluar nuevos individuos. Entonces en esta parte de acá, que tenemos aquí, donde, si ustedes recuerdan, es buen pagador. Entonces aquí estaría buen pagador. Esta parte no conocemos, pues si la persona es buen pagador o no. Y lo que vamos a hacer es predecir con nuestro modelo, vamos a aplicarle el modelo de redes neuronales, podemos aplicarle cualquier otro, y el modelo nos va a decir si va a ser un buen pagador o un mal pagador. ¿Okay? ¿Sabemos si la predicción es buena o mala? En realidad no lo vamos a saber. Lo vamos a saber hasta después de mucho tiempo, cuando ya la persona nos demos cuenta si pagó o no pagó. ¿Okay? Entonces, en realidad nosotros no sabemos si la predicción es correcta o no hasta ya después, en este caso de que la persona pagó. Lo que sí podemos hacer y vamos a seguir haciendo en los cursos es viendo cuánto es lo que va variando el error y ver cuál es el modelo que nos minimiza el error, y ese es el que vamos a utilizar. Entonces la probabilidad de que nuestra predicción sea buena es mayor. Okay. Muy bien, entonces lo que vamos a ver hoy son entonces el modelo de redes neuronales, en particular el perceptrón, ¿okay? Que es un tipo de red neuronal. ¿Okay? Por favor recuerden mantener los micrófonos en silencio, muchas gracias. Ok, ¿de qué se tratan entonces las redes neuronales? Bueno, la idea de las redes neuronales es emular las células nerviosas o el cerebro humano. ¿Sí? Entonces, el cerebro humano está compuesto principalmente de células nerviosas llamadas neuronas. ¿Okay? Son estas que vemos aquí. ¿Okay? Estas neuronas están ligadas mediante unas fibras llamadas axones, ¿okay? Que son estos que están aquí. ¿Okay? Y además de esto, entonces, una neurona está conectada al axón de otra neurona mediante dendritas,
Estas son las dendritas. Ok, aquí se ven también. Además, las neuronas están unidas todas contra todas. Eso es muy importante. Muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, cada neurona tiene que ir conectada a todas las demás neuronas. En buena teoría. Ok, aparte de eso, bueno, el punto de contacto entre las dendritas y el axón se llama sinapsis. Muy bien. Y al final de cuentas, entonces la red neuronal artificial, que eso es lo que vamos a ver hoy, lo que trata es de emular un esquema mediante nodos, links y grafos dirigidos. Okay. Entonces vamos a la siguiente filmina para que se entienda un poco mejor lo que queremos hacer. Muy bien, entonces aquí está, esta es una neurona y lo que queremos hacer es una red neuronal artificial. ¿Okay? ¿A qué me refiero con emular? Vamos a ir en la siguiente. Nos pregunta, un momento para abrir el chat. Dice Imelda que a qué se refiere con emular. Vamos a ver. Ya te lo voy a aclarar. Por ejemplo, el cerebro humano tiene muchas neuronas y todas las neuronas, por ejemplo, cada una de estas bolitas que se ven aquí es una neurona, cada una de estas. ¿Okay? Y si tenemos cierta información previa, deseamos que nos dé un resultado. Es como, por así decirlo, como pensar. Ok, gracias a los técnicos por silenciar. Ok, entonces la idea es, dada una pregunta, pues dar una respuesta. ¿Está bien? A eso es a lo que se refiere técnicamente con emular lo que hace el cerebro. Y dadas ciertas preguntas, por así decirlo, damos una respuesta. En el cerebro humano, todas las neuronas que se tienen están conectadas unas contra otras. Y al final, pues, tenemos un resultado. No sé qué le está pasando a este Magic Mouse, que nos está tirando un poco las líneas de forma extraña. Voy a borrarlas. Entonces, lo que trata es de hacer eso. Vamos a intentar crear nodos, links que van a tener cierto peso y dada la conexión de todas estas neuronas, cada una de ellas, ¿okay? Poder dar un resultado final. Eso es a lo que se refiere con emularlo. Van a ver que no es tampoco, como se dice aquí en Costa Rica, bueno, muy coloquialmente, como la tapa del perol, o más bien, por así decirlo, como tampoco es la pomada canaria, se dice también aquí, no es algo como el cerebro humano, porque al final de cuentas, el cerebro humano tiene pues millones de conexiones y pues dado que los aparatos tienen pues finita memoria y demás, entonces es casi imposible poder emular pues completamente un cerebro humano. Entonces esa es la idea, pero sí se queda muy por debajo de lo que es el cerebro humano. Pero vamos a ver cómo funciona. ¿Está bien? Ok. Ok, entonces la idea es la siguiente. Estas señoras que están aquí, estas son las variables predictoras. Entonces, estas son las variables predictoras. Estas que están aquí, esto se va a llamar las capas de entrada, o la capa de entrada, capa de entrada. Estas de acá son las capas ocultas, ocultas. Estas serían, y esta última sería la neurona de salida. Esta es la variable a predecir. ¿Está bien? Okay. Entonces, la idea de redes neuronales es calibrar todo esto que está aquí. Okay. Entonces, número uno, necesitamos saber cuántas capas ocultas necesitamos para resolver un problema. Okay.
Aparte, cada uno de estos links, cada uno de estos, va a tener un peso. Les vamos a asignar ciertos pesos. Donde, por ejemplo, en este caso que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, a cada uno de estos les podemos asignar un peso. Por ejemplo, este va a tener un quinto, este link, este va a tener un quinto, también este un quinto, y este un quinto. El Magic Mouse está molestando mucho. Y este un quinto. Donde la suma de todos los pesos en cada etapa me tiene que dar 1. No necesariamente van a ser todas iguales. Aquí puse el ejemplo con un quinto, pero en realidad podrían ser diferentes valores. Por ejemplo, este podría ser 1 entre 100. Esta otra sería 1 entre 200. Y así sucesivamente. Y que la suma de cada uno de estos, de todos estos pesos en esta etapa, sume 1. Esa es la idea. ¿Okay? Entonces, la idea de la red neuronal es entonces, encontrar el número de capas ocultas, el número de pesos y ver cuál nos funciona mejor, porque el problema no necesariamente va a tener solución única. ¿Sí? Ok, entonces, calcular una red neuronal al final consiste en calcular la cantidad, una cantidad muy grande de pesos. Entonces, se necesita un poder computacional, pues, bastante alto comparado a otros modelos. Muy bien, ok. Sí, una cosa importante es recordar que la regresión, si alguien ha trabajado con la regresión, es que la regresión es una red neuronal de una sola capa. Entonces, técnicamente solo tiene una capa, porque lo que uno busca son, esos son los pesos que se le da a cada variable. Entonces, técnicamente uno lo que hace es encontrar los betas en la regresión. Es una red neuronal de una sola capa. Muy bien. Entre mayor sea el peso de cada link, por ejemplo, este link es 1 entre 100, tiene el valor de 1 entre 100 y este 1 entre 200. Entonces, entre mayor sea el peso del link, que este es mayor, entonces eso significa que la importancia de esa neurona es mayor, o se le da mayor importancia a esas variables. ¿Okay? Cada uno de estos círculos es una neurona. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien, este era un problema que viene más del lado de la informática. Bueno, tenemos una pregunta en el chat, vamos a revisar. Nos dice Juan que si esos pesos serían los ponderadores. No estoy muy seguro a qué se refiere con los ponderadores, pero esos pesos sí lo que me dicen es, digamos, cuál es los que tienen mayor peso a la hora de predecir. Supongo que eso es a lo que se refiere. Muy bien. Ok, entonces vamos a estar trabajando con el preceptrón y la tabla XOR. Voy a explicarles de qué se trata. Okay. Estas tablas que son técnicamente lo que se llaman una tabla de verdad. ¿Okay? Dice lo siguiente, si tenemos a nivel de lo que es computación, digámoslo así, o lógica, este cero significa que esto es falso. Entonces, si tenemos dos cosas falsas, el OR, el XOR, lo que nos dice es que entonces el resultado es falso. Si tenemos un falso y un verdadero, entonces nos da verdadero. En este otro caso, si tenemos verdadero y un falso, entonces nos da verdadero. Y si tenemos verdadero y verdadero, nos da falso. ¿Okay? Eso es visto como una tabla de verdad. Si alguna vez han llevado algún curso de introducción a la matemática para la computación o algo por el estilo, uno ve las tablas de verdad. Uno ve el OR, el AND, el XOR, los implicas y otras cosas. ¿Ok? Pero, bueno, desde el punto de vista más bien de la estadística, estas de acá serían variables predictoras y esta es la que tenemos como la variable a predecir. ¿Okay? Entonces, dadas nuestras variables
predictoras, en este caso 0 y 0, entonces queremos que nos dé 0, o dado que tenemos falso, falso, que nos dé falso. ¿Ok? Muy bien, este señor que está aquí, que se llama Marvin Minsky, a él se le atribuye las redes neuronales, aunque él no es el creador de las redes neuronales, pero es una de las personas que más contribuyó en el desarrollo de esto. Él ganó el premio Turing, que es el premio más alto que se le da a un informático, ¿okay? En 1969, ven que es bastante viejo lo que son las redes neuronales. ¿Okay? Y este señor, en un principio, lo que hizo fue más bien criticar un poco lo que son las redes neuronales, porque por ejemplo, este problema del XOR, que es un problema que se ve bastante sencillo, no podía ser la red neuronal con una capa no lo podía predecir. Este problema no es linealmente separable. Se puede tirar rectas y no se puede separar por medio de una recta. Y al final, si ustedes recuerdan, la red neuronal de una capa es una regresión. Al final teníamos una recta por ahí. ¿Ok? Entonces, este señor empezó primero criticando eso y luego, pues contribuyó muchísimo para el desarrollo de las redes neuronales y por eso, entonces, se le atribuyen a él. Ok. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo podemos encontrar una red neuronal que prediga el OR. Vamos a trabajar con el OR y el AND. Esto trabaja como si fuera cuando uno utiliza el O en palabras. Entonces, si es falso o falso, entonces es falso. Si es falso o verdadero, una proposición, entonces tiene que ser verdadero. Este es igual. ¿Okay? Y si tenemos una proposición que es verdadero o verdadero, entonces tiene que ser verdadero. ¿Okay? Entonces la idea que tenemos ahora es predecir esta tabla. ¿Okay? En realidad, hasta el puro principio, las redes neuronales, la idea era que se aprendieran las tablas del X, del OR, del AND, etc. ¿Ok? También es que se trataba un poco con circuitos, si no me equivoco. Circuitos eran, creo que sí. Ok. Pero bueno, entonces nuestra idea es encontrar una red neuronal que pueda predecir de forma perfecta esta tabla. ¿Ok? Ana Lucrecia nos pregunta que si en la filmina anterior verdadero era falso y no positivo, como acaba de decir. Es que si usted lo nota, Ana Lucrecia, la filmina que teníamos aquí atrás, es del XOR. Esto es lo que en matemáticas se llama O exclusivo, si mal no recuerdo. Y esta es del OR, que en matemáticas es un O, se representa de esta manera. Entonces no son las mismas. Por eso es que no dan el mismo resultado. ¿Okay? Esta en particular no se podía, esta del XOR en particular, no se puede encontrar una red neuronal de una sola capa que pueda predecir perfectamente cada uno de estos valores. Vamos a ver que para el OR sí podemos encontrar esa red neuronal. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Muy bien. Ok. Con gusto, Ana Lucrecia. Ok. Para predecir esa tabla del OR, ¿okay? Basta con un perceptrón de una sola neurona. ¿Okay? Aquí tenemos una sola neurona. Muy bien. Una capa de entrada y una capa de salida. ¿Okay? Estos son los pesos que le vamos a asignar a cada link. Estas son las variables predictoras. Y esto es lo que llamamos el umbral. Ya vamos a ver para qué sirve este umbral. ¿Okay? Y este sería el resultado, la variable A predecir. Ok, entonces al final de cuentas consiste en encontrar los Ws y el zeta, este zeta, tal que se pueda predecir perfectamente la tabla del OR. Para eso necesitamos una función que se llama la función de activación.
¿okay? Que es esta que tenemos aquí. Muy bien. Ok, entonces, nuestra predicción, ¿okay? Va a ser 1 o 0, ¿okay? Y viene dado por medio de esta función. En esta función en particular, tenemos W1 por X1 más W2 por X2 mayor que Z. Si esto que está aquí adentro se cumple, entonces esta función y de Z lo que hace es lo siguiente. Si este de adentro es verdadero, entonces nos dice que la variable a predecir va a ser 1. ¿Okay? Pero si esta desigualdad que está aquí es falsa, entonces nos va a dar un 0. Y así es como va a predecir la tabla X por. ¿Ok? Imelda nos pregunta que si la de LOL se puede separar linealmente. Si no me equivoco, eso es lo que me está preguntando Imelda. La de LOL, sí. Vamos a ver. Si usted nota, entonces esta es la de LOL. La de LOL sí se puede separar linealmente. Cada uno de estos puntitos son cada una de estas entradas vistas como un par ordenado. Por ejemplo, esta primera es el punto 0, 0. Aquí está el punto 0, 0. Esta es el punto 0, 1. Entonces, x igual 0 aquí, x igual 1, x1 igual 0, x2, lo dije al revés, perdón. Aquí sería, sí, x1 igual 0, más bien acá, perdón. Y x2 igual 1, y así sucesivamente. Este es 1,1. ¿Okay? Esto sí se puede separar de forma lineal, pero la anterior no se podía. ¿Okay? Vamos a ver qué nos dice Imelda. Sí se puede con regresión. Sí, nada más que el concepto, hay que tener un poco cuidado con lo de la regresión, porque aquí este es un problema de clasificación y para eso no se utiliza la regresión, o se utiliza otra cosa que se llama la regresión logística, pero eso lo vemos más adelante en el curso. En realidad no vamos a usar la regresión para problemas de clasificación. Ok. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Ok, entonces, volviendo a lo que es la función de activación, entonces vamos a ver, tenemos que encontrar los pesos y el umbral. Muy bien. Ok, entonces, bueno, yo digo que si tomo el umbral a 0.5, el W1 igual a 1 y el W2 igual a 1, entonces me predice perfectamente la tabla del oro. Vamos a ver si es cierto. ¿Okay? Por ahora no nos vamos, por ahora no voy a responder de a dónde saqué los valores, pero en realidad uno los puede sacar técnicamente de dos formas. Tal vez se puede sacar de más formas, pero hay dos formas en general, que sería por fuerza bruta, que es probando valores hasta que alguno me sirve, o por medio de optimización, que eso es lo que se hace al final de cuentas. ¿Okay? Pero también se puede hacer por medio de fuerza bruta. ¿Okay? Muy bien. Entonces, si vamos a correrlo uno por uno. Entonces, si x1 es 0, entonces, si x1 es 0, vamos a intentar, vamos a ver si nos predice bien este individuo. Entonces, si x1 es 0 y x2 es 0, aquí está el 0. Entonces tenemos lo siguiente. Aquí en la función de, bueno, en y más bien, tendríamos que x1 sería 0, x2 es 0, la suma de los dos me da 0. Vean que W1 y W2 es 1, por eso no aparecen aquí, pero en realidad aquí hay un 1 y aquí también. Entonces la suma de ellos es 0. 0, la pregunta es ahora, 0 es mayor que 0.5. ¿Ok? Eso es falso. Por lo que la respuesta, entonces este es igual a 1, este es igual a 1,
el umbral es 0.5. ¿Ok? Entonces, dada esta función, muy bien. Entonces, como lo que está aquí adentro es falso, el i nos dice que es 0. Entonces, el valor de y sería 0 en este caso y nos predice bien este individuo. Con el siguiente, vamos a ver qué pasa. Entonces, más bien aquí, vamos a borrarlo. Ok, entonces en el siguiente caso, más bien, x1 es 0, x2 sería 1, y igual el w sigue siendo 1, w2 también, eso sí va a servir para todos, este es 0.5. Bien, entonces aquí tenemos que sería 0 más 1 es mayor que 0.5, eso es cierto, entonces nos tira un 1 y entonces el y es exactamente 1 y nos da bien esto. Bien, este segundo caso es igual, si lo notan, nada más cambiamos x1 por x2, entonces también nos va a dar 1 porque la suma nos da 1 que es mayor que 0.5 y eso sería verdadero, entonces nos da 1. ¿Ok? Y para el 1, entonces vamos a borrar otra vez aquí, perfecto. Entonces si x1 es 1 y x2 es 1, tenemos que aquí adentro tendríamos 1 más 1, que es 2, que es mayor que 0.5, y eso es verdadero, entonces nos da 1, que es exactamente lo que está pasando aquí. Okay, entonces el resultado sería 1. Y vean que entonces esta red neuronal que tenemos acá, okay, predice perfectamente esta tabla. Okay, entonces ese sería, esa red neuronal nos sirve para este problema en particular. Okay. Nos dice David que por qué suponer que teta es 0.5 y no 0.3 o incluso 1. ¿Okay? Si fuera 1, creo que habría que poner que la desigualdad tiene que ser mayor o igual. O hay que cambiarlo un poco, pero para 0.3 también sirve. ¿Okay? En realidad, lo que pasa es que la solución del problema no es única. Entonces, estos valores que están acá usted los podría cambiar, en realidad hasta podríamos cambiar los Ws, no solo el teta, y puede que con otros valores también dé. Entonces ven que el problema es bastante complejo, porque pueden haber infinitas soluciones o podría no haber ninguna solución para este problema. Entonces, de ahí hay que ver cómo hacemos para poder encontrar estos valores. ¿Okay? Ese es el punto. ¿Se pudieron haber elegido otros? Sí. ¿Cuáles son los mejores valores? Esa es otra pregunta que es bastante difícil de responder. Pero ahí vamos entonces, David. Okay, con gusto. Muy bien. Ok, permítame un momento. Ok, vamos a continuar. Con el problema del AND o del I, en el I pasa lo siguiente. En realidad, el I solo es verdadero cuando se cumplen dos cosas a la vez. ¿Vale? Cuando las dos proposiciones son verdaderas. Espérenme un momento. Ok. Por ejemplo, entonces si tenemos falso y falso, eso sería falso. Si tenemos algo que falso y verdadero, eso es falso. Si tenemos verdadero y falso, eso sería falso. Y verdadero da verdadero. La única forma en que nos dé verdadero es si las dos variables a predecir son verdaderas. ¿Okay? Y también es linealmente separable, si lo vemos en el plano. ¿Está bien? Uno ahí pone los puntos, ¿ok? Y este problema, si es linealmente separable, vamos a encontrar igual, vamos a ver cómo solucionar ese problema con el AND. Igual vamos a seguir usando esta función de activación, pero ahorita más adelante vamos a ver que esta función de activación puede cambiar. Ese es otro punto. No solo los valores del 2W y el umbral pueden cambiar, sino que también esta función que estamos utilizando aquí también puede variar. Entonces, uno podría poner otra función que sirva, que nos dé mejores resultados.
Ok, pero ahorita vamos a tratar solo con esta. Ahora vamos a ver un ejemplo con otra. Muy bien. Entonces, en este caso, bueno, vamos a tomar más bien el umbral como 1.5, W1 como 1 y W2 como 1. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos ahora. Entonces, vamos a intentar ver si esta red neuronal que tenemos acá, entonces con W1 como 1, W2 como 1, no siempre son 1, ¿verdad? Solo por si acaso. Y cita como 1.5. ¿Ok? Vamos a ver si esto nos predice de forma perfecta esta tabla. Si x1 y x2 es 0, ¿ok? Entonces aquí tenemos 0 más 0 da 0. Eso es mayor que 1.5. Eso es falso, entonces nos da un 0. Perfecto, entonces nos dice que el y sería 0 en este caso. Si x1 es 0 y x2 es 0. Ahí vamos. Perfecto. Para el segundo individuo, vamos a borrar acá. Entonces, para el segundo individuo, x1 es 0, entonces aquí x1 es 0, x2 es 1, entonces sería 0 más 1, es mayor que 1.5, eso sería falso, entonces nos da un 0. Muy bien, entonces lo predice bien. Para este caso es exactamente igual, ustedes lo notan, es análogo, nada más que aquí cambia 0 y 1, sería al revés, entonces también nos da 0, pues esa también nos da bien, y ahora vamos con el último caso. En el último caso, que sería este que está por acá, entonces x1 es 1, más x2 que sería 1, entonces aquí sería 1, aquí también sería 1, 1 más 1 es 2, es mayor que 1.5, eso sería verdadero, entonces el resultado nos da 1. Y esta sería una solución, perdón, nos da 1. Esta sería una solución para el problema delante. Okay. Muy bien. Ok, entonces, recordando, entonces hay varias cosas que necesitamos calcular para calibrar bien una red neuronal. Okay, entonces, el umbral, los pesos y la función de activación. Muy bien. Ok, entonces, el XOR, vamos a ver si podemos encontrar una red neuronal que calcule esta tabla, que no era linealmente separable. ¿Okay? Uno puede tirar rectas aquí, se puede tirar rectas, y no lo puede separar, no puede separar las bolitas azules de las estrellas, como que todas las bolitas azules queden a un lado de la recta y que todas las estrellas queden a otro lado. ¿Está bien? Que técnicamente es esta tablita. ¿Okay? Donde los puntitos verdes serían falsos y las estrellitas serían... no, mentira, perdón. Las estrellitas son los falsos y las bolitas azules serían los verdaderos. ¿Ok? Tenemos una pregunta. Vamos a ver. Nos dice Imelda. En esta se puede usar una máquina de soporte vectorial como una función núcleo por el cuadrado. Cuando dice función núcleo, supongo que se refiere a la función de activación. Y, ok, sí, nos dice Melda que sí. En realidad lo que se usa es una función. Y la máquina de soporte vectorial, que se puede usar x cuadrado, sí, sí se podría usar x cuadrado. Nada más que x cuadrado no es exactamente la máquina de soporte vectorial. Creo que la pregunta de Imelda más bien es si funciona como si fuera un núcleo en máquinas de soporte vectorial. Y es algo más o menos parecido. No es exactamente lo mismo, pero tiene como cierta lógica similar. Pero no es lo mismo, Imelda.
¿Okay? Es un poco diferente lo del núcleo de máquinas de soporte vectorial que la red neuronal. En la red neuronal uno tiene nodos y links y un montón de pesos. En cambio, en máquinas de soporte vectorial uno lo que busca es como el plano óptimo, el hiperplano óptimo. Entonces es bastante distinto. ¿Okay? Tal vez el problema con una sola capa, pues en dos dimensiones sí podría verse como algo parecido, pero no es exactamente lo mismo. Ok, muy bien, entonces, esta vez, bueno, vamos a ver que esta red neuronal que tenemos aquí, con estos pesos que tenemos acá también, los W11, que sería este, como 1, W12 como 1, W12 aquí está, W21, W21 como 1, W22 como 1, ¿ok? Todos estos están acá. W, vean que todos los W no tienen por qué ser iguales. Por ejemplo, aquí W32 es menos 1.5, W32 está por acá, ¿ok? Y tenemos varios umbrales, sería cita 1 sería 0.5, cita 2 1.5 y cita 3 0.5. ¿Ok? Y vamos a intentar predecir con este X oro. Muy bien. Vamos a hacerlo paso a paso. Entonces, vamos a empezar con el primer individuo. Entonces, si X1 es 0, X2 es 0, tenemos lo siguiente. Vamos a usar la misma función de activación por ahora. ¿Ok? Entonces, esto sería 0, esto también sería 0, entonces sería C, el resultado nos da 0, mayor que 0.5, sería falso, entonces el resultado da 0 y predice de forma perfecta el Y. Vamos a ver, Cintia nos pregunta que si los W son los pesos. Sí, son los pesos, sí pueden haber negativos. Cintia nos pregunta que si los W son los pesos y que si pueden ser negativos. Sí pueden ser negativos y los W sí son los pesos. ¿Está bien? Y este caso lo tomamos para, más que todo, para mostrarles cómo funciona. ¿Está bien? Muy bien. Ok, para el segundo individuo, que es este de acá, tenemos que X1 es 0, ok, entonces esto nos da 0. W2 es, ¿qué se me hizo? X2 es 1. Permítanme un momento. ¿Qué se me hizo? W22 es 1. W2 es 1. Y... ¿qué fue lo que pasó? Permítanme un momento. Vamos a ver. Ok, perdón. Voy a volver. Ok. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a ver. Ok. El primer individuo, este es igual a 0. Este es igual a 0. Muy bien. Entonces vamos por acá. Ok, entramos por aquí. Entonces, IW1 por X1 y W12 y X2, como X1 y X2 son 0, me da 0. ¿Ok? Que es mayor a 0.5, entonces da 0. Muy bien, entonces es W11 es este, W12 es este, y el resultado que nos da acá sería 0. Muy bien. Ahora, en el siguiente, W21, que es este que está por acá, W22 es este, muy bien. X1 y X2 son 0, ¿verdad? Aquí está, este es 0, este es 0. El resultado nos da 0. La pregunta es si es mayor que 0.5. Es falso, entonces nos da 0. Aquí tendríamos que es 0. ¿Ok? Bien, vean que este señor que está aquí es
1.5 y este otro umbral es 0.5. Ok, ahora, para encontrar y, tendríamos lo siguiente. Y sería W31, que es este que está acá, por el resultado que nos dio acá, que era 0, más W23, que es este valor, por el resultado que nos da acá, que es 0. Al final de cuentas nos da 0, este resultado. La pregunta es si es mayor que 0.5. Eso sería falso, entonces nos da que y es 0. Muy bien. Entonces el primer individuo lo predice de forma perfecta. Bien, vamos con el siguiente caso. Entonces, ¿qué pasa con este individuo? Vean que cada uno, en cada uno de estos pasos tenemos que hacer varios cálculos con la función acá. Entonces, si tenemos que x1 es 1, entonces aquí tenemos que x1 es 1, x2 es 0. Bien. Entonces esto nos da W11 es 1, X1 es 1, entonces este valor nos da 1, más 0 porque X2 es 0. ¿Ok? Pues estamos tomando este y este valores, W11 y W12. La pregunta es si eso es mayor que 0.5. Eso es cierto, entonces nos da 1. Entonces por acá tenemos un 1. Muy bien. Cuando venimos por acá, más bien, entonces W21 es U1, X1 es un 1, esto nos da 1, más 0, porque X2 es 0, nos da 1, que es mayor que 1.5, eso es falso, por eso nos da 0. Entonces esto de acá, aquí tendríamos un 0. Muy bien. Para encontrar Y, que ya sería el último, ¿no? Para llegar acá, W31 sería 1, como tenemos acá. Este valor, aquí está W31, este valor de acá es 1, el resultado, más este, el que va multiplicado por W32 sería 0, da 0, eso da 1, la pregunta es si es mayor que 0.5, acuérdense que este umbral es 0.5, eso es cierto, entonces nos da 1, perfecto, entonces aquí el y nos da 1 y está prediciendo, predice bien este valor, ¿ok? Nos pregunta David que si la función siempre es la misma para los nodos que tengamos, sean 2, 3 o más. La función de activación en estos casos sí es la misma, lo que sí cambian son los pesos y el umbral. Eso sí va a cambiar. Ok. Muy bien. Otro caso es análogo. Este caso acá es análogo a este que tenemos por aquí. Ok, ese no lo vamos a hacer. Y vamos a ver qué pasa con el último, con este individuo. Con gusto, David. En este caso, cuando x1 es 1, x2 es 1, bien, porque tenemos un 1, aquí también. Entonces, venimos por acá, W1 es 1, W12 es 1, este también es 1, este es 1, entonces esto nos da 1 más 1, que es 2. La pregunta es si eso es mayor que 0.5. Eso es cierto, entonces nos da 1. Entonces por acá tenemos un 1. Ya usamos este y este. Permítame un momento para tomar agua. Sí. Muy bien. Continuamos. Para este otro caso, entonces, W21, que lo tenemos por acá, por X1, que es 1, nos da 1. W22, que es este señor, que también es 1 por X2, que es 1, nos da 1. 1 más 1 nos da 2. La pregunta es si eso es mayor que este umbral. Este umbral recuerden que es 1.5. Eso es cierto, entonces nos da 1.
este señor también nos da 1. Con estos resultados, ya vamos a esta última etapa. Entonces sería W31, este valor, que es 1 por 1, me da 1. W32, que es este, es menos 1.5, por 1, que sería este valor de acá, que sería el que va con W32. Nos da, toda esa suma nos da menos 0.5, eso no es mayor que 0.5, entonces esto sería falso, y eso nos da un 0. Muy bien. Entonces predice bien toda la tabla. Vean que para un problema tan pequeño, bueno, o más bien para una tabla tan pequeñita y solo con 2 variables predictoras, y aparte la variable a predecir es binaria en este caso. Por cierto, no tiene por qué ser binaria. En realidad ya lo que es REITEL sí solo va a servir cuando vayamos a ver lo de redes neuronales. Lo que está programado en REITEL solo sirve para problemas binarios. Pero luego cuando esté en el curso de métodos avanzados van a ver que uno puede aplicar las redes neuronales a problemas que no necesariamente son binarios. Ya hay otros algoritmos que pueden dar respuesta a ese tipo de problemas. ¿Ok? Pero vean que para esta tabla tan pequeña se tuvieron que calcular bastantes valores. ¿Está bien? Y aparte, bueno, y encontrar la función de activación y demás. Imelda nos pregunta que si las variables de entrada de una red neuronal solo deben ser continuas o discretas. No, Imelda, no hay ningún problema con las preguntas. Puede preguntar todo lo que guste. Entonces nos pregunta que si las variables de entrada en una red neuronal solo deben ser continuas o discretas. No, pueden ser variables continuas y discretas, si no me equivoco, no hay ningún problema. Ok. Para este caso particular, tenemos para este caso particular sí tenemos solo números, pero es por el problema. Ok. Okay. Pueden ser variables cualitativas y cuantitativas. Muy bien. Ok. Vamos a continuar. Entonces, bueno, ¿cómo encontrar al final los valores? Bueno, y ahí, al final de cuentas, ¿cómo encontrar estos Ws y estos citas? Okay. Se puede hacer por medio de la fuerza bruta, que es, y técnicamente probar valor por valor, entonces eso sería algo sumamente pesado, podría darnos, podríamos no encontrarlo, un resultado para un problema en el tiempo, que puede que nos requiera demasiado tiempo, pero se puede también hacer con optimización, que así es como le vamos a entrar, ya casi vamos a esa parte. Muy bien, aquí tenemos otro problemilla, entonces en este caso tenemos más bien 3 variables predictoras, ¿okay? Y la variable a predecir es esta, ¿y? ¿Okay? Entonces, una solución para este problema es por medio de estos valores. Tenemos W1, digamos, el primer valor 0.3, segundo valor 0.3, el tercer peso que se le da es 0.3 y el umbral 0.4. ¿Okay? Entonces se puede hacer el calculito y si hacemos cada uno de estos, podemos hacer el primero para ver que predice bien el primer individuo. Entonces, si x1 es 1, ¿okay? X2 es 0 y x3 es 0. Entonces, vean que aquí nos da 1, 0, 0 y al final de cuentas aquí nos queda 0.3, 0 y 0. La pregunta es si esto es mayor que 0.4, eso sería falso, entonces nos tira un 0.
Muy bien. Igual ustedes pueden verificar que cada uno de estos individuos, esta red neuronal que tenemos acá, lo predice de forma perfecta. ¿Okay? Muy bien. ¿Okay? Muy bien. Entonces, el modelo es un conjunto de nodos interconectados. ¿Okay? Vean que todas las neuronas van conectadas todas contra todas. Si ustedes lo ven aquí, este va conectado con este y con este. Este de acá va conectado con este y con este. Van todos contra todos. Entonces la cantidad de pesos que hay que calcular es muy grande. Muy bien. Entonces, el modelo es un conjunto de nodos interconectados y enlaces ponderados. Muy bien. El nodo de salida suma cada uno de su valor de entrada de acuerdo a los pesos de sus vínculos. Al final tenemos una función de activación, ¿okay? Y esa función la evaluamos en la suma, técnicamente, de la combinación lineal de los pesos o las variables menos el umbral. ¿Okay? Y comparamos un nodo de salida contra el umbral. Muy bien. Vamos a ver, por aquí tenemos, voy a encargar un momento esta filmina y vamos a hablar un poquito sobre las funciones de activación. Aquí hay algunas funciones de activación que que vienen por defecto en R. Está la identidad, entonces se usa como la función de activación la identidad. La función signo, que lo que hace es asignar un 1 o un menos 1. La función de Heaviside, que asigna 0 o 1, esa es la que hemos estado usando técnicamente. La sigmoidea, que tiene que ver con, es 1 sobre 1 más e a la menos x. ¿Okay? Esta otra que está aquí con tangente hiperbólico y otras, la gaussiana y la sinusoidal. ¿Okay? Esas son algunas funciones. Vamos a ver cómo funcionan otro tipo de funciones para que no se confunda, porque a veces uno se puede confundir con solo un ejemplo. Entonces vamos a ver cómo al final de cuentas utilizamos las funciones de activación. En la tarea viene un ejercicio optativo en donde les pedimos hacer el cálculo a mano y calcular los valores tanto de el umbral como de los Ws por pura fuerza bruta. Van a ver que no es tan complicado, nada más hay que tener un poco de cuidado y un poquito de paciencia para ir probando los valores. ¿Okay? En todos los ejemplos anteriores lo que usamos fue la función escalonada o la función de Heaviside, función en escalón de Heaviside, ¿okay? Que lo que hace es que da 0 o da 1 dependiendo de cierta regla. ¿Okay? Otra forma de ver el perceptrón del OR es equivalente a la vista anteriormente que se muestra en la siguiente filmina. ¿Okay? En vez de llamarle I, entonces I de Z más bien es H de Z. Esta sería la función de Heaviside, donde es 1 si Z es mayor que 0 y 0 si en cualquier otro caso. ¿Okay? Entonces sería una forma de ver el resultado de la parte anterior. ¿Okay? Por ejemplo, si tenemos más bien una función de activación distinta, en este caso la sigmoidea, ¿okay? Que es esta que está aquí, tenemos lo siguiente. Vean que cambia un poco el planteamiento. Entonces, I de Z va a ser S de Z. S de Z lo que vamos a hacer es evaluar la parte de adentro, lo que decíamos ahora, que es la combinación lineal o la suma de los pesos por las variables, menos el umbral. Eso es lo que vamos a evaluar en nuestra función. Si ustedes recuerdan aquí atrás, nuestra función lo que hace es evaluar x y ponerlo acá. Entonces, todo esto que está aquí sería nuestro x y lo evalúa acá. ¿Okay? Este es el x. ¿Bien? Entonces, ese valor está entre 0 y 1. Entonces, esta parte no nos va a dar 0 o 1 inmediatamente, sino que vamos a tener que asignar ciertas reglas. ¿Okay? Entonces,
Si el y es mayor que 0.5, entonces se asigna un 1 si y es mayor que 0.5 o un 0 en cualquier otro caso. Entonces vean que en este caso no solo tenemos la función de activación, sino que damos una regla. La regla que se utiliza es si el valor que nos da esto que está aquí, ya evaluado con los pesos y el umbral, mayor que 0.5 o menor que 0.5. Eso nos va a dar 0 o 1. Muy bien. Ok. Entonces, vamos a ver. Tenemos lo siguiente. Entonces hay varias preguntas. Ok. El problema con las redes neuronales es lo que se llama en estadística que se tienen muchos grados de libertad. Esto se refiere a que hay que escoger demasiados parámetros, hay que buscar demasiadas cosas. Entre ellas, bueno, el número de capas ocultas que vamos a utilizar. En los casos anteriores hemos usado una capa, pero también se podrían usar más capas para resolver un problema, si no me equivoco. Entonces aquí están. Entonces tenemos estas variables a predecir. Esa es la capa de entrada. Aquí tendríamos las capas ocultas, ¿ok? Y la capa de salida, ¿ok? Al final de cuentas, entonces, necesitamos ver cuántas capas ocultas necesitamos, descubrir cuáles son los pesos, ¿ok? Y aparte los umbrales. Muy bien. Entonces, esto es complejo y puede que tenga o no tenga solución. Puede tener infinitas soluciones o podría no tener soluciones. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, continuamos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo encontramos esos pesos? Muy bien. Inicializamos generalmente con pesos de forma uniforme. Entonces, digamos que aquí tenemos 1 entre K. ¿Okay? Cada uno de estos pesos va a ser 1 sobre K. ¿Bien? Y ahora se tienen que ajustar los pesos de tal manera que la salida de la red neuronal sea consistente con etiquetas de clase de ejemplos de entrenamiento. ¿Okay? Es lo mismo, vamos a intentar entrenar entonces la red neuronal para que nos dé los mejores resultados. Al final de cuentas, en vez de hacerlo por fuerza bruta, lo planteamos con lo que es el error cuadrático medio. ¿Okay? Entonces se quiere minimizar esta función. Este es el dato real y esta sería entonces la predicción. Depende de los Ws y de las variables. Entonces queremos encontrar los pesos. ¿Okay? Entonces encontrar los pesos W sub I al final de cuentas se resume en minimizar una función, que sería la función del error cuadrático medio. ¿Okay? El algoritmo se llama de esta manera. Ok. Se debe minimizar entonces esta función y usualmente se utiliza el descenso del gradiente. Esto tiene que ver con derivadas. Y técnicamente es cuando la derivada se hace cero. Pero eso da algunos problemas. Porque no siempre se cae en la solución óptima. Por ejemplo, se hace la primera corrida y se encuentra este valor. ¿Okay? Ese sería un mínimo, pero no es el mínimo absoluto, sino que hay más. ¿Okay? Entonces, digamos que en una corrida, bueno, el algoritmo cae en este mínimo y nos da ciertos resultados, tal vez no son muy buenos. En otra corrida, okay, permítanme borrar esto acá. En otra corrida, puede que el algoritmo sí caiga en este mínimo. Y entonces nos dio unos resultados maravillosos. ¿Okay? El problema es que si no guardamos el modelo, entonces sí, puede que en la próxima corrida nos dé una solución muy mala. ¿Sí? Entonces es un problema matemático bastante complejo darse cuenta si uno cae en un mínimo absoluto o en un mínimo local. Es una cosa bastante
bastante compleja. Y ese es uno de los mayores problemas de las redes neuronales. Al final de cuentas es muy inestable. ¿Está bien? No quiere decir que sea malo, sino que tiene una inestabilidad mayor en general. ¿Ok? También uno de los objetivos del curso es pues desmentir que las redes neuronales son como lo máximo, ¿verdad? Que hay gente que dice que las redes neuronales son lo mejor que hay y no necesariamente, en realidad más bien da bastantes problemillas a veces. ¿Ok? Entonces la ventaja de las redes neuronales es que la frontera de decisión no es lineal. Entonces vean que dependiendo de la cantidad de capas, la cosa no tiene por qué ser lineal. ¿Ok? Y las desventajas pues son bastantillas, entonces la convergencia es muy lenta. ¿Por qué la convergencia es muy lenta? Cuando se refiere a convergencia, esto es que hay que encontrar demasiados valores, tanto los W como el umbral, etc. Entonces, eso necesita mucho poder de cómputo y no siempre se tiene. También, si uno quiere que una red neuronal funcione bastante bien, uno tiene que poner, no sé, bastantes capas ocultas. Entonces, por ejemplo, sí, puede tener más de 100 o 500 capas ocultas y hacer ese cálculo de todos los pesos, todos contra todos, con 500 capas ocultas o más, es un cálculo enorme. ¿Okay? Aparte de los umbrales, etc. ¿Okay? Aparte tiene muchos óptimos locales, lo cual hace que el método es muy inestable, es lo que estamos hablando ahora, que en una corrida puede dar un resultado muy bueno, en otra corrida puede dar un resultado no tan bueno o en otra uno muy malo. Entonces, es bastante inestable. Aparte, la mejor estructura de la red neuronal es desconocida. ¿Por qué? Sí, porque al final de cuentas ahí puede que hayan infinitos valores de W o infinitos pesos, infinitos umbrales que sirvan. Entonces, encontrar los que mejor nos dan es técnicamente imposible porque son infinitos. Entonces, no podríamos saber cuál es exactamente la mejor estructura de la red neuronal. Aparte, es difícil de manejar para variables nominales. Muy bien, entonces vamos a ir a Ratel. Ahora, en Ratel, nada más sí es bueno recordar que la variable a predecir debe ser binaria. ¿Está bien? Luego vamos a ver métodos avanzados que podemos usar redes neuronales para problemas que no necesariamente son binarios, pero Ratel sí tiene esa limitación. ¿Ok? Aparte, entonces vamos a ir explicando cómo vamos a evaluar individuos nuevos. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta de lo que hemos visto. Vamos a ver. Voy a tomar agua mientras tanto. Muy bien. Entonces, nuestra idea, aparte del método de redes neuronales, es ver cómo, para empezar, a qué nos referimos con calibrar un modelo. Entonces, en redes neuronales les va a tocar calibrar un poquito ciertos parámetros del modelo para ver con cuáles parámetros funciona mejor y cómo evaluar individuos nuevos. Entonces, la idea es lo siguiente. Para evaluar individuos nuevos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener, entonces tenemos todos nuestros datos. ¿Ok? Vamos a separar nuestros datos en una parte para prueba, otra parte para entrenamiento y vamos a aplicarle, digamos que el modelo de redes neuronales. ¿Okay? Entonces aplicamos el modelo de redes neuronales, generamos un modelo, ¿okay? Vemos si el modelo es bueno o malo dependiendo en realidad el modelo pueden ser redes neuronales, pueden ser máquinas de soporte vectorial, árboles de decisión, etc. Entonces generamos el modelo, vemos si los resultados son los deseados usando la matriz de confusión, las precisiones, etc.
Si, digamos, si fuera con redes neuronales, digamos que probamos con 10 capas ocultas, nos dio ciertos resultados. Aquí serían los resultados con la matriz de confusión y las precisiones y demás. ¿Ok? Probamos también, no sé, con 100 capas ocultas. ¿Ok? Tenemos entonces el modelo con 100 capas ocultas. Vemos cuáles son los resultados que nos da. ¿Ok? Y podemos seguir probando, cambiar más parámetros. Y luego de haber probado prácticamente todos los parámetros que podamos, vemos cuál de estos nos da los mejores resultados. ¿Okay? Eso sí lo hacemos con training test. Muy bien. Luego, no vamos a evaluar los individuos exactamente con ese modelo que se generó, sino que dados los parámetros que ya conocemos, que son los parámetros que nos dieron los mejores resultados, entonces venimos y tomamos toda la tabla de datos, ¿okay? La misma que habíamos partido antes, pero en esta vez no la vamos a partir, sino que vamos a tomar toda la tabla y le aplicamos ese modelo, el de redes neuronales, por ejemplo. Digamos que los mejores resultados nos dieron con 100 capas ocultas, por ejemplo, y se lo aplicamos a todos los datos. Entonces eso nos va a generar un modelo. ¿Okay? Y tenemos los datos nuevos, esos datos no sabemos qué son, digamos que es el de scoring de crédito, entonces no sabemos si es buen pagador o mal pagador, nada más tenemos cada uno de los individuos sin ese último resultado. Y este modelo que fue creado con todos los datos, se lo aplicamos entonces a nuestros nuevos datos. Y esto nos va a dar entonces los resultados. ¿Okay? ¿Cómo saber si los resultados eran ciertos o falsos? ¿Podemos saber si pegamos o no pegamos? Pues no, la verdad es que no podemos saber. Sabemos que, digamos, que este modelo, dada la calibración que hicimos, tiene los, por así digamos, que logramos ver que tenían las mejores precisiones, etc. Eso sí nos va a servir, pero saber si la predicción fue correcta o no, eso nos vamos a dar cuenta hasta, por ejemplo, si era para un préstamo, entonces hasta que la persona pague o no pague el préstamo. Ahí nos daremos cuenta si fue un buen pagador o un mal pagador y si la predicción fue buena o fue mala. Lo que sí sabemos, o lo que sí nos dice el modelo es, pues, cuál es la probabilidad más o menos de que la persona pague o no y de si la precisión es buena o mala, etc. Muy bien. Entonces, esa es la idea. Técnicamente, entonces, se resume en lo siguiente. Pues, número uno, pues trabajar la tabla de datos, recodificar las variables si es necesario, etcétera. Usar training y testing para ver cuáles son los parámetros que mejores resultados me dan. Esa es la parte de calibración. ¿Ok? Luego, a generar el modelo con esos parámetros sobre todos los datos. Y por último, entonces, evaluar los individuos nuevos en ese modelo. Vamos a hacerlo entonces en RATE. Por aquí viene entonces cómo evaluar los individuos nuevos, pero lo vamos a ver en View. Muy bien. Entonces, regálame un momento para abrir RATE. Vamos a ver. Ok. Muy bien. Ok, entonces estamos en Rate. En este caso, entonces recuerden que modificamos un poco, en este caso la tabla, era esta que está por acá. Bueno, ahí no se ve, pero la voy a abrir en Rate. Entonces, esta es la nueva tabla de scoring de crédito. Hicimos la recodificación de las variables, la podemos ver aquí. Entonces, aquí están tenemos todas nuestras variables recodificadas. ¿Ok? Se podían recodificar en Rated, pero
en realidad es mejor recodificarlas en el archivo. Cuando usen R, en métodos avanzados y curso de programación en R, que es el siguiente, van a ver cómo recodificar variables desde R. Pero para Ratel, entonces en este caso vamos a, mejor cambiamos el archivo para no tener que hacerlo aquí mismo y lo cargamos. Vean que todas son categóricas como debería ser. Muy bien, entonces nos vamos a modelo. Primero vamos a ver el modelo de redes neuronales. ¿Ok? Aquí no hay mucho que elegir, nada más el número de capas ocultas. Y vamos a generar entonces el modelo de redes neuronales. Muy bien. Ok, aquí nos dice el número de capas ocultas y el número de pesos que utilizo. En este caso, para 10 capas ocultas está utilizando 230 pesos. Ok. Me recuerda las monedas, pero no. Ok, entonces está usando 230 pesos. Vamos a evaluar el modelo con la matriz de confusión. Ok. Muy bien. Entonces nos da un error de el 6% y un error por clase de 15%. Vamos a ver si con más capas ocultas mejora la cosa. ¿Okay? También podemos calcular la curva ROC, como lo hemos hecho varias veces. Vamos a ver. Aquí está la curva ROC, nos da unos resultados buenos. ¿Ok? Ok, vamos a hacer uno con, pongámosle 200 capas ocultas. Esperemos que no se pegue mucho rato, porque tiene que hacer bastantes cálculos. Le damos a ejecutar y esperamos. ¿Ok? No esperen que las cosas corran muy rápido en algunos ejercicios de la tarea porque ya este es más pesadito. Vean lo que está durando. En realidad ningún modelo nos ha durado tanto en generarse. Máquinas de soporte vectorial, potenciación y otros con este problema de scoring de crédito. Pero este sí se lleva su ratillo. Y en realidad en los problemas de verdad de minería de datos, uno puede durar varios días con la máquina ahí corriendo y corriendo y corriendo, generando el modelo. Yo he dejado aquí en Promiate, una vez dejé la máquina tamaño poquillo ahí corriendo, en unos problemas que tuvimos por ahí. Y Carlos creo que más, y don Levan se diga. Entonces, pues sí, los problemas con a veces una cantidad muy grande de datos y para generar un modelo se duran sus días, horas, etc. Que también uno tiene que tener en cuenta eso cuando le dice a alguien, o si ustedes van a trabajar con alguien y le dicen que les dé cierta cantidad de tiempo para resolver un problema, uno debería tomar en cuenta que también se lleva su rato generar los modelos. Ok, pues listo. En realidad no duró tanto, pero duró más que todos los demás. Entonces, esta vez fueron 200 capas ocultas. Vean que eran 4,220 pesos en total, lo que calculó. Ok, vienen todos esos. Ok, y vamos a evaluar el modelo. Vamos a ver si mejoró. Entonces, la matriz de confusión, le damos a ejecutar y nos tiró resultados más o menos parecidos. No mejoró mucho la cosa con más. Ok. Vamos a ver, está bien. Vamos a evaluar, vamos a ejecutar y no hubo mucho cambio. Vamos a ver. Parece más bien que empeoró la cosa. Ven que antes nos tiraba 94 y ahora nos tiró 93. ¿Ok? Ok. Las redes neuronales sí duran un poquito más en generarse. Ok, ¿cómo? Ahora sí, ¿cómo podemos hacer para evaluar nuevos individuos? Ok, entonces voy a abrir una tabla por acá. Vamos a ver. Vamos a abrir un poquito. Ok. Para evaluar nuevos individuos, dado, digamos que este modelo que generamos con 200 capas ocultas, digamos que fue el mejor modelo que encontramos, de ahí empezamos a probar con 100, con 200, digamos que teníamos 100 capas ocultas. Ok. Entonces generamos. Vamos a tener que esperar un poquito.
Entonces, la idea es la siguiente. Ustedes, en el problema de la tarea, van a hacer los cálculos con varias veces, con cierto número de capas ocultas, y van a ver cuál es el que les da mejores resultados. ¿Ok? Nos da muy parecido. Nos dan parecidos los resultados, que también nos da 93. Y bueno, digamos que con 100 capas ocultas fueron los mejores resultados que obtuvimos. Entonces nos vamos a evaluar y decimos, bueno, estos son los datos que, esto fue el parámetro que mejor nos dio. ¿Okay? Para evaluar individuos nuevos nos vamos a datos. ¿Okay? Quitamos esto, que es la partición, porque ahora vamos a generar, primero probamos y evaluamos los modelos, la matriz de confusión y la curva ROC con lo que es training y testing. ¿Okay? Ya cuando sabemos cuáles son los mejores parámetros, en este caso digamos que era 100, nos venimos a datos, quitamos la partición y ahora vamos a generar el modelo, vamos a ejecutar y vamos a generar ahora el modelo. Nuestros modelos en teoría o hipotéticamente eran red neuronal, el que mejor nos dio con 100 capas ocultas. Generamos el modelo, vean que estamos generando el modelo sobre todos los datos, ahora sí, ¿okay? Para evaluar los individuos nuevos. Eso es muy importante porque a veces la gente hace el modelo que usa el mismo modelo que usa en training testing, y lo mejor es generarlo con todos los datos y luego evaluar los individuos nuevos. Muy bien, ahí está. Lo generó con todos, nos vamos a evaluar. Vean que no aparece aquí, vamos a ver el lapicito, no aparece prueba como no podemos evaluar en la tabla de testing porque habíamos asignado aquí todos los datos. Tenemos todos los datos y no pusimos tabla de entrenamiento y tabla de entrenamiento. Entonces ya generamos el modelo, lo vamos a evaluar. Venimos a esta pestañita que se llama calificación. Le damos aquí archivo CSV y vamos a cargar el archivo que tiene los individuos nuevos. En este caso, ustedes también pueden descargar los datos ahí en la plataforma virtual. Son estos que se llama muestra crédito nuevos. ¿Okay? Le damos a abrir. Vamos a ver si puedo abrir antes el documento para que ustedes lo vean. Para que vean que no tiene la última fila. Es este, si no me equivoco. Ok, entonces vean que aquí no está si es buen pagador o mal pagador. Entonces nada más viene monto de crédito, ingreso neto, coeficiente de crédito avalúo, monto de cuota y grado académico. No viene la variable a predecir. En cambio, si abrimos, permítanme un momento, ¿no? Si abrimos este, que era donde teníamos, eso es lo que estamos usando para entrenar, para generar el modelo, vean que este sí tiene la variable buen pagador. ¿Okay? Y ahí esto sí, nosotros sabíamos si era buen pagador o mal pagador. Entonces, ya vimos que nuestra tablita con nuevos individuos no tiene eso. Muy bien. Entonces nos venimos a Rated, marcamos calificación, cargamos el archivo y en informe le vamos a poner clase para que nos tire la clase de cada uno de nuestros nuevos individuos y le damos ejecutar. ¿Okay? Él nos indica que, bueno, el nombre que le queremos poner al archivo, dejámoslo de esta manera, y dónde lo queremos guardar. Voy a guardarlo en el escritorio para que no se me pierda y démosle guardar. Muy bien. Entonces vamos a ir a ver el archivo, es este, vamos a abrirlo y vean que el archivo que me genera es el siguiente. Nos dice qué método estamos usando y nos dice la predicción de cada individuo. En este caso, la red neuronal nos dice que estos 25 individuos nuevos, todos van a ser buenos pagadores. ¿Okay? Vamos a hacer lo mismo, pero con otro modelo. Vamos a ver.
Entonces vamos a hacerlo, vamos a generar otro modelo. Entonces vamos a generar, por ejemplo, bosques aleatorios o máquinas de soporte vectorial. Más rápido. Le damos a ejecutar. Ok. Nos venimos a evaluar, ya que tenemos el modelo. Digamos que, permítanme un momento para responder preguntas en el foro. Me dice Nelson que en los modelos anteriores, cuando evaluábamos el modelo, se nos activa la casilla clase en el informe. En este caso, se nos activa por default la opción probabilidad, correcto. Y así corremos training testing en este setup. No estamos corriendo lo de training testing. Aquí ya estamos evaluando los individuos nuevos. Vean que uno hacía el testing porque uno tomaba una parte de individuos de toda la tabla para training, otra parte para testing. Esa parte para testing uno sí sabe si van a ser buenos pagadores o no. Entonces ahí es donde uno lo prueba. Pero en este caso no tenemos cómo verificar si fueron buenos pagadores o malos pagadores, porque son nuevos individuos y lo que estamos haciendo ahora es predecir si van a ser buenos pagadores o no. Entonces no tiene sentido lo que es training testing. Y le ponemos clase para ver cuál es exactamente la clase que nos queda. Okay. En otros problemas tal vez nos serviría la probabilidad, pero bueno, para este queremos saber si es un buen pagador o un mal pagador. Muy bien. No sé si te quedó claro, Nelson, ahí me avisas por el chat. Ok, entonces, otra vez, digamos que sabemos cuáles eran los mejores parámetros para máquinas de soporte vectorial. Digamos que nosotros sabemos que el mejor núcleo era el de Radial Basis. Ok, cargamos todos los datos. Para saber cuál era el mejor núcleo, lo que hacemos es, eso sí lo hacemos con training y testing. Ya cuando sabemos cuál es el mejor núcleo, vamos a generar un nuevo modelo con todos los datos. Perfecto. Venimos aquí, le damos a ejecutar, nos genera el modelo y ahora en evaluar, ok, vamos a evaluar individuos nuevos. Otra vez ponemos calificación, vamos a cargar el archivo, descargamos el archivo, es este, le damos a abrir, verificamos que esté aquí en clase y le damos a ejecutar. Ok, vamos a sobreescribir sobre el mismo. Ok, vamos a el escritorio. Bueno, podemos ponerle aquí soporte vector, máquinas de soporte vectorial. Le damos guardar. ¿Sí? Y nos vamos al archivo. Es este archivito. Ok, vean que como habíamos corrido el de máquinas, el de redes neuronales antes, entonces nos tira los dos resultados. Eso está muy bonito. Entonces, vean que los resultados son muy distintos con redes neuronales y con máquinas de soporte vectorial. ¿Cómo saber cuál es el mejor modelo? Bueno, eso nosotros tenemos que hacerlo con training y testing y viendo las matrices de confusión, las precisiones y demás. Y el modelo que mejor resultado nos haya dado, ese es el que vamos a utilizar. ¿Ok? Podemos hacerlo con otro para que vean. Esto está muy bonito que nos dé los resultados de todos los modelos que estamos corriendo para poder comparar. ¿Ok? Recalco, estos no sabemos si de verdad eran buenos pagadores o malos pagadores, salvo que ya sepamos todo, salvo que sean resultados viejos. ¿Ok? Juan nos dice que por qué dice todos buenos y otros todos malos. Eso es porque los modelos son distintos. Juan nos pregunta que por qué en un modelo todos dieron buenos pagadores y en otro todos malos pagadores. Eso es porque los modelos son diferentes. ¿Ok? Y pues pueden dar predicciones distintas. ¿Cómo saber cuál pegó mejor? ¿Máquina de soporte vectorial o redes neuronales? Pues como le digo, no lo sabemos hasta que no sepamos si ellos fueron buenos o malos pagadores. Lo que uno hace es ver cuál de los dos modelos es el que mejores resultados nos da en training testing. Bueno, nos dice que si la evaluación orienta cuál escoger,
Eso no entiendo muy bien a qué se refiere, Juan. No sé si me puede explicar un poco mejor su pregunta. Voy a hacerlo con bosques aleatorios a ver si nos da otros resultados. Vamos a ver. Tal vez con bosques nos da que algunos sí son buenos pagadores y otros no. Vamos aquí a modelo. Otra vez, recuerden que lo estamos haciendo con todos los datos. Pongamos bosques, démosle a ejecutar. Hay que borrar un poquito porque son bastantes, no es mucho. Ok. Con bosques sí es muy bonito para lo que es la calibración, porque recuerden que tenemos la importancia de las variables, tenemos las reglas, tenemos el error, entonces podemos cambiar un poco más estos parámetros que están por acá. Okay. Pero bueno, vamos a evaluar, vamos a hacer lo mismo, ejecutar, vamos a sobreescribir sobre ese archivo, creo que no hay ningún problema, ahí nos van a salir todos los resultados. Vamos a guardar, vamos a ver si se guardó. Es este. Ok, vean que en este caso, lo que son Random Forest, nos tira que unos van a ser malos pagadores y otros van a ser buenos pagadores. Vean que las tres predicciones nos dan distintas. Eso es, pues porque los modelos son diferentes. Vamos a ver qué me dice Juan, a ver si ahora sí le entiendo la pregunta. Que si se debe escoger cuál es el mejor modelo. Cuando usted tenga un problema, digamos, un problema real al que le quiera aplicar los modelos predictivos, esto al final de cuentas uno lo que va a hacer es una cosa que se llama validación cruzada, que al final es poner a competir todos los modelos y ver cuál es el que me da mejores resultados. Entonces, dependiendo de eso, sí, eso no lo vamos a hacer en este curso. En este curso nada más en la tarea, hasta esta vez vamos a hacer los que evalúan individuos nuevos, pero en lo que es métodos avanzados sí van a tener que hacer lo de validación cruzada, poner a competir todos los modelos y ver cuáles les dan mejores resultados. ¿Ok? La competencia, me pregunta Juan, que si es con respecto a las evaluaciones. La competencia más bien va a ser con respecto al error y la precisión por clase. Entonces, usted pone a competir todos los modelos, ve cuál es el que le minimiza el error. También depende un poco del problema, el que minimiza el error y el error por clase, etc. Y así es como uno elige cuál modelo utilizar. ¿Está bien? En realidad uno no va a saber si el modelo va a predecir de forma perfecta o no. Al final, pues, se trata de probabilidades. Entonces eso es muy importante también tenerlo en cuenta y decirle a una de las personas que no es algo que es completamente seguro. Pues puede que los resultados sean muy, muy, muy buenos, pero no quiere decir que que todo lo vaya a predecir de forma perfecta. Eso es muy importante porque tampoco es, si fuera de esa manera, que uno puede predecir las cosas de forma perfecta, pues en promedio seríamos, eh, yo, yo creo que ni siquiera tendría, haría eso como digamos que para la lotería, para predecir eso y nos pegamos la lotería todos. O vendemos un modelo carísimo porque predice de forma perfecta. Y al final de cuentas, pues tiene que ver con probabilidades. Entonces, el modelo puede equivocarse. Por eso es que, en este caso, redes neuronales nos da que algunos que sí, todos que sí, máquinas de soporte vectorial, todos que no, y random forest, unos que sí y otros que no. Ok. Espero no haber dicho, no haber hecho un enredo con esa explicación. ¿Tienen alguna pregunta? Me dice. Ok. Y un ejercicio bonito que ustedes pueden hacer, aparte de la tarea, sería agarrar y correr todos los modelos con algunos problemas. Podrían dejar eso como, no es una tarea, es más bien como una sugerencia. Podrían agarrar una tabla de datos ahí que tengan viejilla, eh, la parten, agarran unos datos ahí para probar, en la otra le quitan las predicciones, igual guardando las predicciones verdaderas y hacen algún tipo de ejercicio ahí para ver si pegó o no pegó el ejercicio. Pueden hacer cosas así. Ok, muy bien. Ok, estamos entonces con evaluar individuos nuevos. Muy bien. Otra cosa que les quería enseñar antes de irnos era que
Ustedes pueden guardar los modelos. El único problema que tiene RETL, por ejemplo, si ustedes quieren guardar todos estos modelos, el de bosques que hicimos, el de máquinas de soporte vectorial y el de redes neuronales, ustedes pueden venir aquí a guardar, le dan guardar, ahí genera un archivo .rated, entonces vamos a guardarlo en el escritorio, le dan guardar, y él le va a guardar los modelos, ¿está bien? Nada más que voy a ponerlo con tabla de training y testing. Voy a volver a abrir el problema para enseñarles. Vamos a volver a abrir. Ok, entonces vamos a abrir RETL. Muy bien, entonces voy a enseñarles cómo guardar algunos resultados, nada más para que lo tengan en cuenta. ¿Qué se me hizo? Aquí está. Entonces, abrir. Ok, hay que cambiar el separador. Era punto y coma. Vamos a ejecutar. Vamos a cambiar la partición a 30-70. 70-30, perdón. Ok, vamos a ejecutar. Y bueno, entonces ustedes generan algunos modelos, digamos, árboles de decisión, bosques aleatorios, máquinas de soporte vectorial y potenciación. ¿Ok? Y red neuronal. Vamos a darle a ejecutar. En la evaluación ustedes pueden evaluarlo todo de un solo. Vean que si le dan a ejecutar, él le calcula la matriz de confusión para árbol de decisión, la matriz para boosting, la matriz para bosque aleatorio y para máquinas de soporte vectorial. Esto puede ayudar mucho si uno quiere comparar los resultados de cada uno de los modelos. ¿Okay? Digamos que ustedes quieren guardar todos esos datos, entonces le dan guardar. Voy a ponerlo otra vez. Guardamos aquí en el escritorio. Guardar. Vamos a reemplazar el archivo. Muy bien. Y si ustedes quieren ver todos estos resultados en otro momento, entonces pueden cerrar el rater. Digamos que queremos volver a ver los resultados viejos que teníamos. Entonces nos venimos aquí a rater, le damos a abrir en el escritorio y abrimos. Este era nuestro archivo, le damos a abrir y vean que él nos carga, no nos carga los datos, pero sí nos carga todo lo que teníamos antes, cómo se habían cargado los datos. Cuando ustedes vienen a modelos, vean que ya aquí nos dice que había generado el de árbol, el de bosques, potenciación, máquinas de soporte vectorial, redes neuronales, y si quieren evaluarlo, pueden evaluarlo. Nada más le dicen, bueno, yo quiero saber cuál es el resultado de árboles, le dan a ejecutar y le tira los valores. Si no me equivoco, también pueden ver la curva ROC. Ven que no la generamos, pero él guarda el resultado, le dan a ejecutar y él le da la curva ROC de esos datos. Entonces así pueden guardar los resultados, ¿ok? El único problema con RETL es que por lo menos no he podido encontrar cómo hacerlo, porque me da algunos errores. Sería bonito guardar los modelos y para poder evaluar individuos nuevos, pero en este caso RETL da problemas con eso. Entonces no sirve para evaluar individuos nuevos, pero por lo menos sí podemos ver todos los resultados que teníamos antes. Muy bien. Ok, vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat. Vamos a ver. Nos dice Juan que una pregunta sobre la tarea, que para los datos a buscar en internet puede ser los mismos que ya buscaron en la tarea 3. Sí, pueden ser los mismos que utilizaron en la tarea 3, Juan. No hay ningún problema. Está bien. Ok. Con gusto, Juan. Okay. No sé si hay alguna pregunta antes de irnos. Ok. Vamos a ver, nos pregunta Imelda. Dice que tiene un poco de conflicto, que recuerda que había dicho que a veces tenía mucho sentido convertir las variables cualitativas o categóricas a discreta o continua. Por ejemplo, sexo poniendo 0 hombre, 1 mujer. No tiene ningún sentido en la función de activación
sumar o restar este dato. Aún así se deben poner siempre datos numéricos. ¿Cómo es que se llama esto? Hay un nombre para lo que se hace con ese tipo de variables. Eso no se debe hacer en general, pero uno puede hacer una cosa que se llama, déjame ver si lo tengo apuntado por aquí porque se me olvida el nombre. No me acuerdo del nombre, Imela, pero hágame un favor y póngame en el foro. Y apenas sepa, yo le digo cuál es el nombre de lo que uno podría utilizar para no hacer las cosas así tan de esa forma, digamos. No debería cambiar los números así es que solo se me ocurre una cosa para decir, como tan directo, digamos, eso estaría mal hecho. Pero se puede usar otra cosa, que tiene un nombre particular, pero se me olvida en este momento. Como código, no me acuerdo, Email. Pero si usted me lo manda, yo lo busco, por ahí lo tengo escrito y se lo mando, con gusto. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a abrir la cámara para despedirnos. Bueno, ha sido un placer tenerlos. Ustedes son mi primer grupo en Promidad y bueno, ha sido un placer tenerlos por acá. Han hecho preguntas muy buenas y en las tareas les ha ido bien. A veces sí han tenido algunas tareas se tuvo que bajar algunos puntos más que todo por la tardía. Intenten no entregar tarde para no perder puntos por eso, porque sí, no es la idea, pero bueno. Espero les haya gustado el curso. Cualquier sugerencia pues ahí está el foro. También si tienen alguna duda sobre la matrícula de los próximos cursos, pueden llamar aquí a Promidato o enviar algún correo. Y recuerden entregar entonces la última tarea la próxima semana y la vamos a estar revisando. Por último, despedirme. Ha sido un placer. Muchas gracias a todos ustedes. Que la pasen muy bien entonces. Hasta luego. Chao.